El conflicto político en torno a la gestión de la Dana, depresión aislada en niveles altos, un fenómeno meteorológico que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, ha desatado una serie de críticas hacia la gestión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Las tensiones han aumentado en los últimos días debido a la manera en que el Ejecutivo Central manejó la crisis, lo que ha generado una importante controversia política, especialmente en la región valenciana. La situación ha puesto en evidencia las diferencias internas dentro del Partido Socialista y ha puesto a prueba la capacidad de Sánchez para gestionar tanto la crisis como la reacción pública ante sus decisiones. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si no quieres que Pedro Sánchez siga gobernando y ayudemos a hacerlo viral. Desde el primer momento, Pedro Sánchez tomó una decisión clave que marcó el tono de su gestión, optó por no declarar una emergencia nacional a pesar de la magnitud del desastre que causó la Dana, que dejó a la Comunidad Valenciana sumida en el caos. La tormenta provocó graves inundaciones, destrucción de infraestructuras y, lo que es aún más trágico, numerosas víctimas mortales. La decisión del presidente de no activar una respuesta a nivel nacional dejó la total responsabilidad de la gestión en manos del presidente valenciano, Carlos Mazón, y su equipo de la Generalitat. Esta descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno fue vista por muchos como una falta de liderazgo por parte de Pedro Sánchez, quien al no intervenir directamente, dejó que la gestión recayera en el ámbito local. Esta decisión fue interpretada por amplios sectores de la sociedad, así como por la oposición política, como una forma de eludir la responsabilidad. Numerosos ciudadanos en la Comunidad Valenciana expresaron su malestar, considerando que el gobierno central tenía la obligación moral y política de tomar un rol más activo en la crisis. Para muchos, la omisión de Sánchez, al no declarar la emergencia nacional, resultó en una gestión deficiente y desorganizada que complicó aún más la situación de las víctimas. De este modo, la falta de acción inmediata desde el Ejecutivo Central ha sido uno de los puntos más criticados, especialmente en un contexto en el que la magnitud de la tragedia requería una respuesta unificada y coordinada. En este contexto, la ministra de Ciencia y líder del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, salió a defender la postura del gobierno central. En una entrevista radiofónica, Morant trató de justificar la decisión de Sánchez, apelando a la idea de que las competencias sobre gestión de emergencias recaen en las autoridades autonómicas. Sin embargo, la ministra también reconoció la importancia de una gestión conjunta y coordinada entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana, sugiriendo que el Ejecutivo de Sánchez debía haber tenido un rol más activo, aunque sin reconocer abiertamente el error de no intervenir con mayor contundencia. Esta declaración, lejos de calmar los ánimos, avivó la polémica, ya que la postura de la ministra fue vista por muchos como un intento de justificar lo injustificable, a la vez que trataba de desviar la responsabilidad hacia el ámbito local. Por otro lado, dentro del propio Partido Socialista, la reacción ante la crisis fue más contenida. El Partido Socialista adoptó una postura de moderación, evitando entrar en confrontaciones directas con el gobierno autonómico y limitándose a criticar, en términos generales, la falta de coordinación. Esta prudencia política respondió en parte a un cálculo estratégico por parte de Pedro Sánchez y sus asesores, que prefirieron no entrar en un debate interno sobre la gestión de la crisis en la Comunidad Valenciana para no desgastarse políticamente. Esta decisión de no exigir dimisiones dentro del gobierno valenciano también se debe a que, al no declarar una emergencia nacional, Sánchez evitó asumir la responsabilidad directa de la gestión del desastre y dejó que Mazón y la Generalitat fuesen los principales actores en la respuesta a la crisis. Este enfoque calculado y moderado de Sánchez ha generado un malestar adicional entre aquellos que esperaban una actitud más combativa y proactiva por parte del gobierno central. Históricamente, el presidente ha sido conocido por su capacidad de defender su postura con firmeza en situaciones complejas, pero en este caso, la crisis de la Dana ha puesto de manifiesto una estrategia de desmarque, lo que ha generado un clima de desconcierto y frustración tanto dentro de su propio partido como entre los ciudadanos afectados. Varios ministros del gobierno de Sánchez han optado por un perfil bajo durante toda la crisis, sin realizar declaraciones públicas que pudieran tensar aún más la situación. Por ejemplo, Óscar Puentes, el ministro de Transporte, sorprendió a muchos al no emitir ningún comentario crítico hacia Mazón en sus redes sociales, algo que habría sido casi seguro en situaciones anteriores, cuando el gobierno de la Generalitat había sido percibido como un adversario político más directo.
Este cambio en la actitud de los miembros del gobierno central contrasta con la postura más beligerante que ha caracterizado a muchos de los ministros de Sánchez en otros momentos. El silencio o la neutralidad de figuras clave como Puentes se ha interpretado como un intento de evitar una confrontación que podría acabar dañando aún más la imagen del Partido Socialista en un contexto tan sensible. El perfil bajo de los ministros ha sido una estrategia calculada para no profundizar en un conflicto que, a pesar de su evidente magnitud, no parecía convenir al gobierno central desde una perspectiva política. Sin embargo, esta falta de acción más decidida también ha sido interpretada como una señal de debilidad política y de falta de control ante una situación que requería liderazgo y respuestas inmediatas. El Partido Socialista ha estado tratando de equilibrar esta crisis política sin asumir plenamente su parte de responsabilidad. La descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno ha dejado una sensación de caos y desconcierto en la población, que sigue esperando respuestas claras y efectivas a los problemas derivados de la Dana. Por otro lado, la gestión de Mazón ha sido cuestionada, aunque los socialistas valencianos se han visto limitados por la decisión de Sánchez de no intervenir directamente. Así, la paradoja de esta crisis ha sido que, al mismo tiempo que se les pide responsabilidad a las autoridades valencianas, el gobierno central ha quedado expuesto por su propia decisión de desentenderse parcialmente de la gestión. En resumen, la gestión de la Dana ha revelado profundas divisiones dentro del Partido Socialista y ha puesto a prueba la capacidad de Pedro Sánchez para liderar en momentos de crisis. La falta de una respuesta unificada ha generado desconfianza entre los ciudadanos, que han visto cómo la crisis fue manejada de manera fragmentada, con un gobierno central evitando tomar decisiones cruciales y un gobierno autonómico que ha tenido que cargar con el peso de una situación extremadamente compleja. A medida que la crisis se resuelve, las tensiones internas seguirán siendo una constante, con una oposición que no pierde la oportunidad de señalar las deficiencias de la gestión socialista y una ciudadanía cada vez más desilusionada con la respuesta institucional. La situación política en la Comunidad Valenciana se ha tensado aún más con el transcurso de la crisis provocada por la Dana, ya que desde el gobierno central, concretamente desde la Moncloa, se ha intensificado una campaña con el objetivo de obtener y difundir información que pueda comprometer la gestión de Carlos Mazón y su equipo en la emergencia. Esta estrategia, que se ha ido filtrando a través de medios cercanos al Partido Socialista, se ha centrado en cuestionar la efectividad de la respuesta del presidente valenciano ante la crisis, destacando supuestas demoras en la toma de decisiones y errores en la coordinación de los recursos de emergencia. El propósito parece claro: desgastar la imagen de Mazón, quien hasta ahora ha jugado un papel clave en la gestión de la crisis en la Comunidad Valenciana, y en consecuencia, erosionar su popularidad para debilitar su posición política. A esta campaña se ha sumado una activa intervención en redes sociales, que ha sido explícitamente financiada por el Partido Socialista, según denuncias de varios sectores de la oposición. El objetivo principal de esta campaña digital ha sido generar un desgaste continuo sobre Mazón, amplificando los errores y fracasos que se han producido durante la emergencia, mientras se minimizan sus logros o gestos de gestión efectiva. A través de memes, publicaciones virales y noticias sesgadas, se busca construir una narrativa negativa sobre su administración en el marco de la crisis, algo que podría tener un impacto directo en su imagen pública y en sus futuras aspiraciones políticas. Sin embargo, esta estrategia ha resultado ser más complicada de lo que el gobierno central había previsto. A medida que la campaña para desacreditar a Mazón se intensifica, la presión sobre el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana sigue aumentando, generando un caldo de cultivo para la crítica interna y externa. En este contexto, los partidos de izquierda, principalmente Compromís y Podemos, han visto en la situación una oportunidad para marcar distancia con el Partido Socialista y fortalecer su posición dentro de la coalición de gobierno valenciana. Ambas formaciones, junto con varias organizaciones civiles, organizaron una manifestación el pasado sábado en Valencia, en la que exigieron una mayor transparencia en la gestión de la crisis y una respuesta más contundente del gobierno central ante la emergencia. Sin embargo, lo que generó aún más desconcierto y malestar fue la sorprendente decisión del Partido Socialista de no unirse a esta manifestación, una actitud que ha generado críticas tanto dentro como fuera de la formación. Para muchos, la ausencia del PSOE en un evento que clamaba por la unidad y la transparencia fue interpretada como una falta de compromiso con la resolución de la crisis y con la defensa de los intereses de los ciudadanos afectados. Este giro en los acontecimientos ha aumentado la incertidumbre dentro del PSOE, ya que varios sectores dentro del partido empiezan a cuestionar la falta de cohesión y dirección política del gobierno valenciano.
La decisión de no unirse a la manifestación ha resultado ser un golpe a la estrategia del Partido Socialista en la región, ya que algunos de sus seguidores y militantes han comenzado a expresar su frustración en redes sociales y a nivel local. Los críticos han señalado que la ausencia del PSOE en la manifestación no solo refuerza la imagen de división en el seno de la coalición de gobierno, sino que también proyecta una imagen de desconexión con las preocupaciones de los ciudadanos que viven la crisis en sus propias pieles. En este sentido, los detractores del PSOE en la Comunidad Valenciana afirman que el partido está priorizando sus intereses nacionales y estratégicos por encima de las necesidades inmediatas de los valencianos. A nivel institucional, el gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, ha intentado mantener una postura de unidad y respeto hacia las autoridades autonómicas, buscando evitar un enfrentamiento directo que pudiera desbordar la situación ya tensa en la Comunidad Valenciana. Desde la Moncloa, se ha tratado de dar una imagen de colaboración, resaltando los esfuerzos que se están llevando a cabo para coordinar la respuesta a la crisis, preparar medidas paliativas y ofrecer apoyo a las víctimas. Sin embargo, lo que parece claro es que la situación ha puesto a Pedro Sánchez en una posición de difícil manejo. En su intento por manejar la crisis, el presidente del gobierno se ha visto atrapado por sus propias palabras y estrategias políticas. Por un lado, Pedro Sánchez sabe que no puede criticar abiertamente a Mazón sin arriesgarse a que la opinión pública le devuelva sus propias críticas. Si Sánchez pidiera la dimisión de Mazón o lo acusara de no gestionar adecuadamente la emergencia, muchos ciudadanos podrían recordar sus propias decisiones en relación con la crisis, y especialmente, su propia gestión ante situaciones similares. Esta dinámica se ha convertido en un boomerang político que amenaza con golpear no solo a Mazón, sino también al propio Sánchez. En ese escenario, el presidente del gobierno se vería atrapado en una espiral de críticas que pondría en duda su credibilidad y podría afectar su apoyo entre los votantes. Además, la presión sobre Sánchez aumenta debido a las crecientes tensiones internas dentro de su propio partido y de la coalición de gobierno. A nivel local, la postura del PSOE está siendo cuestionada por su falta de protagonismo en la resolución de la crisis, mientras que a nivel nacional, las críticas a la gestión de la emergencia podrían minar su imagen como líder del país en un momento crítico. Los líderes de la oposición, especialmente el Partido Popular y Vox, no han tardado en lanzar duras críticas a la gestión de la crisis por parte del gobierno socialista, acusando a Sánchez de ser un líder distante y de haber delegado demasiada responsabilidad en los gobiernos autonómicos, especialmente en la Comunidad Valenciana, mientras que no asumía su responsabilidad de garantizar una respuesta adecuada desde el gobierno central. El dilema al que se enfrenta el presidente Pedro Sánchez en relación con la figura de Carlos Mazón, líder del Partido Popular PP en la Comunidad Valenciana, es mucho más complejo de lo que podría parecer a simple vista. Aunque los intentos del presidente socialista de atacar políticamente a Mazón en medio de la crisis provocada por la Dana, depresión aislada en niveles altos, podrían tener algunas consecuencias políticas inmediatas, también existe el riesgo de que tales ataques resulten contraproducentes. Por un lado, al intentar desgastar la imagen del presidente valenciano, Sánchez podría estar alimentando, sin quererlo, la narrativa de los opositores, quienes lo acusan de centralizar el poder y de delegar en exceso la responsabilidad de la gestión de emergencias a las comunidades autónomas. En lugar de debilitar a Mazón, Sánchez podría, sin saberlo, estar brindando a la oposición un argumento poderoso que podría ser utilizado para reforzar sus críticas hacia el gobierno central. Este escenario no es menor, ya que el presidente socialista se encuentra atrapado en una especie de trampa política. Las críticas a Mazón, que inicialmente se perciben como un ataque directo a su figura y gestión de la crisis, podrían fácilmente ser revertidas en su contra, especialmente si se percibe que la Administración central no ha cumplido adecuadamente con su rol de coordinación y apoyo a las comunidades autónomas afectadas por desastres naturales de gran magnitud. En una situación como la actual, en la que las catástrofes provocadas por fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, el gobierno central debe gestionar la crisis con la máxima transparencia y eficacia, o de lo contrario, puede quedar expuesto a una crítica feroz tanto de la oposición como de la ciudadanía. Si Sánchez se empeña demasiado en atacar a Mazón y en restarle legitimidad en su gestión de la emergencia, podría terminar socavando su propia imagen y la de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y dar munición a aquellos que ya lo acusan de no cumplir con sus responsabilidades como gobernante central.
La situación se complica aún más en un contexto de creciente polarización política en España, donde los debates sobre la descentralización del poder y la distribución de responsabilidades en momentos de crisis se han intensificado. En particular, la crisis provocada por la DANA, que ha azotado especialmente la Comunidad Valenciana, ha reavivado un debate recurrente sobre la eficiencia del sistema autonómico español y la necesidad de una intervención más decisiva por parte del gobierno central. Mientras que los defensores del modelo autonómico insisten en que son las comunidades autónomas las que deben tener la mayor parte de la responsabilidad en la gestión de emergencias y crisis, hay quienes critican que el gobierno central no haya asumido un papel lo suficientemente activo y coordinador frente a situaciones de emergencia de esta magnitud. Este es un tema especialmente sensible en la Comunidad Valenciana, donde los enfrentamientos políticos entre el gobierno del PP, liderado por Mazón, y el gobierno de Sánchez, de carácter socialista, han escalado durante la gestión de la crisis. El dilema para Sánchez no radica solo en las críticas que pueda recibir por parte del PP, sino también en la creciente presión de los sectores que defienden una mayor intervención estatal. La controversia sobre la gestión de la DANA ha alimentado la sensación de que, aunque las comunidades autónomas deben ser las primeras en responder en situaciones de emergencia, el gobierno central tiene una responsabilidad clara en asegurar que los recursos estén disponibles, que la coordinación entre las distintas administraciones sea eficaz y que las decisiones se tomen con la rapidez y eficiencia necesarias para mitigar los efectos de desastres de esta índole. Si la percepción de que el gobierno central no está respondiendo con la suficiente celeridad y eficacia gana terreno, Sánchez podría verse obligado a afrontar no solo una crisis en la Comunidad Valenciana, sino también una crisis política a nivel nacional. Por otro lado, el hecho de que el Partido Popular, y especialmente Mazón, se encuentre en una posición incómoda, también representa un desafío para el presidente. La crisis de la DANA podría ser vista por algunos como una oportunidad para que Mazón se distinga como un líder capaz de movilizar a su comunidad y de hacer frente a los desafíos de manera efectiva. Sin embargo, su capacidad de gestionar la emergencia no es ilimitada, y si las respuestas del gobierno valenciano no resultan satisfactorias o si la crisis se prolonga, Mazón podría ver cómo sus propias expectativas se desmoronan. Sánchez, al intentar desgastar la figura de Mazón, podría estar, sin embargo, reforzando su postura como una víctima de la falta de apoyo y cooperación por parte del gobierno central, y dando la impresión de que la gestión autonómica es la que realmente se está haciendo cargo de la crisis. Este enfrentamiento entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, aunque inicialmente un conflicto sobre la gestión de una crisis natural, ha evolucionado en un tema de gran calado político que trasciende los límites de la autonomía regional y entra en el terreno de la confrontación ideológica sobre el modelo de Estado y la distribución del poder en España. Mientras que algunos sectores defienden la autonomía de las comunidades como una herramienta clave para gestionar las crisis de manera más cercana a la ciudadanía, otros abogan por una mayor intervención del gobierno central para evitar que situaciones como la de la DANA se conviertan en escenarios de descoordinación y desconfianza pública. El presidente Sánchez, por tanto, se encuentra en una posición particularmente delicada, ya que cualquier error en su estrategia de comunicación o en la gestión de las ayudas podría tener repercusiones políticas a nivel nacional, especialmente en un contexto en el que el PSOE se juega mucho en la Comunidad Valenciana, una de las regiones clave en las próximas elecciones. En este sentido, la crisis de la DANA no es solo una prueba de gestión para el gobierno valenciano y el gobierno central, sino también una prueba de fuego para los dos principales partidos en España, el PSOE y el PP, que se juegan mucho en términos de imagen y apoyo electoral. La política de imagen y la gestión de crisis se han convertido en elementos determinantes en la lucha por el poder, y tanto Sánchez como Mazón están conscientes de que cualquier error en este ámbito puede tener efectos devastadores. En un momento en que la ciudadanía está cada vez más cansada de las luchas partidistas y de las promesas incumplidas, los líderes políticos deben demostrar que están a la altura de las circunstancias, dispuestos a anteponer el bienestar de la población por encima de sus intereses partidistas.